Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Delgado. Muchas gracias, presidente. Bueno, después de casi 14 horas de intercambio, de debate, un debate que tuvo una profunda humanidad, conceptos filosóficos, legales, de cuidados médicos, entre otros, que muchos se han repetido algunos conceptos, pero no por ello no los voy a dejar de mencionar. Pero también quiero empezar hablando de que esta casa de este Parlamento, este edificio, emblema de la legislación, está cumpliendo 100 años los próximos días. ¿Y por qué digo esto? Porque la sociedad y uno mismo que estaba fuera del Parlamento, como lo miraba, siempre vimos la trayectoria de los legisladores de esta casa en todos estos años, que siempre se priorizó el legislar el bienestar social, el resguardo de la vida, el desarrollo humano, el de la comunidad, el de la seguridad pública. Y también se peinó todo lo que pone en riesgo los derechos humanos. Pero hoy nos encontramos con un sentir distinto, con una lógica distinta, donde hay agendas internacionales que buscan imponer nuevos derechos, donde se trata de legislar en base a iniciativas o impulsos de determinados colectivos que se arroban el sentir popular. Muchos militantes de esta ley, de la ley de eutanasia, que hoy estamos discutiendo, se hacen eco de encuestas, pero son encuestas de opinión que están direccionadas muchas veces y sin la debida información de lo que se discute en profundidad. No hay duda, señor presidente, que con esta ley se pretende evadir un concepto, evadir la responsabilidad del valor de orden público. Y estos valores son irrenunciables. Como es irrenunciable el derecho a recibir un salario o la cobertura social por el trabajo que una persona desarrolla. Una persona no puede optar por trabajar en un régimen de semiesclavitud. La vida es un valor de orden público. No se puede renunciar a esta, como tampoco se puede acceder a la venta de un órgano. No se puede renunciar al valor de su derecho humano, la responsabilidad, como también se puede renunciar a ese derecho. Pero el problema no es quién renuncia a ese derecho humano, sino quién acepta y lo lleva adelante. Los legisladores, gracias señor presidente, los legisladores deberíamos establecer que todos los seres humanos son iguales y no hay que hay vidas humanas de diferente valor. Quitarle el carácter de irrenunciable a un derecho humano, por consiguiente, el valor de público, tutelable penalmente, el derecho a la vida de algunos seres humanos. Esta ley de eutanasia impone el deber de juzgar si un ser humano tiene derecho a la vida, otorgándole a 2 médicos el poder que no tiene ninguna autoridad judicial de este Estado. No puede el Estado imponer a las instituciones médicas el deber de ofrecer y provocar la muerte, cambiando la finalidad de estas instituciones médicas. Tampoco modificar la finalidad y la ética de la profesión médica. No solo estamos despenalizando la muerte, sino que la estamos institucionalizando, otorgando al Estado una licencia para dar esta muerte. Por lo general se ha discutido mucho la igualdad de dignidad, pero con esta ley no logramos esa igualdad de dignidad. A lo contrario, podemos provocar que los más vulnerables... Disculpe, diputado Delgado, que voy a ampararlo en el uso de la palabra porque hay demasiado murmullo en sala y la verdad que se hace difícil escucharlo. Les pido que escuchemos al diputado, nos quedan solamente 2 anotados. Puede continuar. Gracias, señor presidente. Decía que con esta ley, en vez de lograr la igualdad, podemos profundizar la desigualdad. Podemos profundizar que los más vulnerables de la sociedad, por su condición social, económica y psíquica, vean en esta ley una solución, pero todas las vidas tienen el mismo valor. Pero esta situación puede profundizarse aún más, dado que se ven comprendidas en esta ley de eutanasia las personas en condiciones de salud irreversible. Y estas pueden ser congénitas o adquiridas, como la discapacidad o la vejez. Entiendo que la finalidad común de todos nosotros es culminar nuestra vida en paz y sin dolencias, al igual que el resto de transcurrir nuestra vida. En definitiva,
morir sin sufrimiento. En eso estamos todos de acuerdo, creo. Por eso, esta misma casa votó en el año 2023 la ley de cuidados paliativos, la ley 20.179, como se ha dicho. Pero esta ley necesita que se reglamente, que se universalice su alcance, su aplicación total en todo el país. Y así con la formación técnica profesional que contamos, con los recursos humanos, con la demográfica poblacional que contamos también, nuestro país se puede convertir en el mejor de América Latina aplicando cuidados paliativos, no tengo duda. Las personas, ya han dicho acá y lo vamos a repetir nuevamente, que solicitan eutanasia, no quieren morir, lo que no quieren es seguir viviendo de la manera que están viviendo. Y a estas personas, cuando pueden acceder a los cuidados paliativos, integrales, totales, les cambia radicalmente esa percepción que tenían. Y vuelven a tener ganas de vivir, de compartir con sus familias y con sus amigos. Hay que aplicar todos los cuidados paliativos, no gradualmente, todos, al que siente la necesidad de eutanasia. Entre estos cuidados paliativos está la llamada sedación paliativa, que se aplica entre muchas causas, sobre todo a las personas que tienen sufrimiento refractario, que se han nombrado en esta sala recurrentemente, siendo un proceso natural de la muerte, con criterio médico y con consenso de expertos. Para ir finalizando, yo quiero concentrarme en las definiciones de cuidados paliativos, la finalidad de cuidados paliativos y la finalidad de eutanasia. ¿Qué es la finalidad de los cuidados paliativos? Es ayudar a las personas a superar el sufrimiento, acompañarlo hasta el final, hasta la muerte natural, para que esa muerte sea en paz y sin dolor, sabiéndose valorado como ser digno. ¿Y cuál es la finalidad de la eutanasia? Es eliminar el sufrimiento, no aliviarlo, porque para ello se necesita que la persona esté viva. No es que la muerte ocurra en forma digna, porque es una muerte provocada, una muerte no natural, y ello supone que quien la provoca objetivamente no es valorada para ser como un ser digno. Por supuesto que nosotros no apoyamos esta ley y no la acompañamos en los términos actuales, pero no obstante, creemos necesario llegar a un acuerdo social, sobre todo para aquellos que entienden que sí es necesario la eutanasia. Se debería acordar primero que se implemente en su totalidad, se universalice los cuidados paliativos para todos y se pueda comprobar con datos objetivos cuáles son las causas por las que algunas personas necesitan adelantar la muerte, qué eficacia tiene la aplicación total de los cuidados paliativos y no de forma gradual para superar el sufrimiento y lograr efectivamente una muerte en paz. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Patricia Rodríguez. Gracias, presidente. Hoy no estamos discutiendo un tema menor. Hoy no estamos tratando un proyecto más. Hoy estamos decidiendo si el Estado uruguayo va a legalizar que un médico, con la firma de la ley en la mano, pueda provocar la muerte de un ciudadano. Quiero decirlo claro, voy a votar en contra, y no porque no me importe el dolor, no porque sea indiferente ante el sufrimiento, sino porque estoy convencida de que nuestra tarea como representantes del pueblo es cuidar la vida, no acortarla. La vida es el primer derecho, sin vida no hay nada. Nuestra Constitución lo dice, la vida es inviolable. No hay adjetivos, no hay condiciones, no hay excepciones. Si aprobamos este proyecto, estaremos diciendo que en ciertas circunstancias matar está bien. Y cuando una sociedad cruza esa línea, no vuelve a ser la misma. Escucho mucho la palabra libertad en este debate, que cada uno decida, que sea su elección. Pero me pregunto, ¿qué tan libre es la decisión de una persona que está agotada, que sufre dolor físico, que se siente una carga para su familia, que vive la soledad o el abandono?
No nos engañemos, esa libertad muchas veces es una ilusión, es una decisión empujada por la desesperación, la tristeza, la presión invisible de un sistema que en lugar de cuidar ofrece una salida rápida. Y no es una salida. Es un final definitivo que no deja espacio para arrepentirse, porque la eutanasia no es reversible, no hay marcha atrás. Desde lo médico, este proyecto cambia algo fundamental, el rol del médico. El médico existe para salvar vidas, para aliviar el dolor, para acompañar hasta el último aliento. Pedirle que provoque la muerte es pedirle que rompa su juramento y cambie la esencia de su vocación. Queremos de verdad un sistema de salud que en lugar de mejorar el acceso a cuidados paliativos, ponga la muerte como opción en la mesa. En Uruguay tenemos cuidados paliativos que pueden aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de forma notable. Pero el problema es que no llega a todos. En el interior, en zonas rurales, en muchos hospitales públicos, la gente muere con dolor porque el Estado no invierte en lo que debe invertir. Ese es el verdadero debate que tendríamos que estar dando. No cómo acortar la vida, sino cómo garantizar que cada uruguayo viva hasta el último momento sin sufrimiento. Quiero también recordar algo que a veces se olvida: la medicina no es infalible. Hay diagnósticos cerrados, hay pronósticos que no se cumplen, hay gente a la que le dijeron tener 6 meses y vivió 6 años, gente que abrazó nietos, que viajó, que cumplió sueños, que volvió a reír. Si hubieran tenido la eutanasia como opción y en un momento de desesperación, podrían haberla elegido. El mensaje que damos como Parlamento importa. Si legalizamos la eutanasia, estamos diciendo: si querés irte antes, te ayudamos. Yo quiero que el mensaje sea otro: vamos a estar con vos hasta el final, cuidándote, acompañándote sin soltarte la mano. Porque el verdadero valor de una sociedad no se mide por cómo trata a los fuertes, sino por cómo cuida a los más frágiles. Y la fragilidad no se resuelve con la muerte, se resuelve con más apoyo, más humanidad, más compromiso. El texto de la ley presenta fallas graves, no se limita a enfermedades terminales con pronóstico inminente, sino que incluye padecimientos graves e incurables, sin definir con precisión qué significa eso. Abre la puerta a interpretaciones peligrosas. Tiene su subjetividad la valoración del sufrimiento, se permite que la decisión se base exclusivamente en la percepción personal del paciente sin un marco objetivo claro ni instancias suficientes de revisión. Falta de garantías para personas vulnerables, no contempla de forma sólida cómo evitar que personas mayores con depresión, soledad o problemas económicos se sientan presionadas a no ser una carga para su familia o el sistema. Insuficiente desarrollo de cuidados paliativos. Antes de aprobar la eutanasia, el país debería garantizar que todos tengan ese acceso real, universal y gratuito a cuidados paliativos de calidad. Hoy eso no ocurre. Hay departamentos enteros, como dijimos, sin cobertura suficiente. Los posibles conflictos éticos también serán un problema para el personal médico. No se garantiza con fuerza suficiente el derecho a la objeción de conciencia, ni se establece cómo proteger a los profesionales que no quieran participar en actos de eutanasia. La eutanasia no es un acto de compasión, sino un acto que contradice el respeto por la vida y la dignidad humana. Como cristiana, tengo algunos mensajes que me gustaría compartir, que no son míos, pero me representan. La eutanasia y el suicidio asistido constituyen actos moralmente inaceptables, pues atentan contra la vida humana, un bien supremo que el Estado debe proteger sin excepciones. La dignidad de la persona humana es absoluta e inviolable. No depende de su estado de salud, edad, capacidad funcional o sufrimiento. Ofrecer la muerte como solución frente al sufrimiento es una negación de la esperanza y un fracaso de la sociedad para acompañar y cuidar a los más vulnerables. Como ciudadanos llamamos a fortalecer la atención y el acceso a los cuidados paliativos, a la contención familiar y comunitaria y a políticas públicas que garanticen una vida digna hasta el último aliento. La legalización de la eutanasia abre la puerta a una cultura de la muerte,
donde se pone en riesgo la protección de los más débiles y se debilitan los lazos de solidaridad social. Por eso, señor presidente, voto negativo, no porque me falte corazón, sino porque me sobra responsabilidad. No porque no entienda el sufrimiento, sino porque creo que podemos enfrentarlo. No porque quiera prolongar el dolor, sino porque quiero cortarlo sin acortar la vida. Y en esto también nombro al compañero de bancada, a Minifuri, quien estuvo en la Comisión de Salud en el Senado, en el periodo anterior, y el cual me dijo estar en completa sintonía con lo que hoy estamos votando ambos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado. La lista de oradores tiene la palabra el diputado Tucci. Gracias, presidente. Le concedo una breve interrupción al diputado Federico Preve. Puede interrumpir el diputado Preve. Gracias, presidente. Gracias, diputado Tucci. 14 horas llevamos de discusión en el día de hoy, casi 7 años en la palestra pública, 5 años y medio a nivel legislativo. Se han dado argumentos de todo tipo, a favor, en contra. Hemos mencionado que no hay verdades absolutas sobre esto y las visiones, independientemente de nuestras creencias filosóficas, políticas, religiosas, estamos convencidos que a todos nos motiva honrar y dignificar la vida más allá de las diferencias. Solamente quería hacer mención a algunos comentarios que se han dado en el día de hoy, sin ánimo de generar reapertura de debates, sino de poner, de realizar algunas apreciaciones. Evitemos el dialogado, diputado. Continúe en el uso de la palabra, estoy amparando, con el cuidado de cerrar la lista. Quiero Continúe. mencionar que los cuidados paliativos, señor presidente, en el Uruguay se han desarrollado de una forma importante en el correr de los últimos 10 años. Pasamos de un 40% de cobertura a un casi 75% de cobertura y tenemos que seguir realizándolo. También quiero mencionar que existe una ley votada y que en la ley de creación del sistema de salud está Diputado, por favor, les pido a todos que se calmen un poco. Hay un diputado en el uso de la palabra. Hemos acordado el criterio, estamos cerrando una jornada extensa de trabajo que ha venido discurriendo de manera muy prolija y correcta. Vamos a cuidar de todos lados, sí, tranquilo, vamos a cuidar de todos lados que no se reabra el debate con los criterios que todos conocemos aquí en la Cámara de Diputados. Continúe, diputado Preve. Y hacer mención que de los mejores sistemas de cuidados paliativos, como seguimos hablando del tema, de Estados Unidos, lo tienen en el estado de Oregon y de Washington, donde la regulación de la eutanasia está vigente. Y en el estado de Oregon, por ejemplo, en el último año, de las personas que solicitó muerte médicamente asistida, más del 90% cursaron con cuidados paliativos de alta calidad. Siguiendo con esta argumentación, de los 5 mejores sistemas de cuidados paliativos de Europa, señor presidente, lo tiene Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos, además de Suecia y el Reino Unido, 3 de estos países con regulación de la eutanasia. Por lo tanto, la falsa oposición se demuestra que de forma empírica son cuidados al final de la vida. Desde el punto de vista del
el Código de Ética Médica, como me comprende en las de la ley, quería hacer mención que en Georgia, en 2019, la Asociación Médica Mundial retira que la eutanasia es contraria a la ética médica en una resolución de asamblea. Sin embargo, la organización se sigue manteniendo en contra, pero retira del Código de Ética dicha definición. Quería hacer mención también, porque hemos revisado legislación comparada, que el término de considerar muerte natural valorado en el certificado de defunción, donde constará que las personas fallecen a través de la eutanasia, pero también consta que la causa de muerte generalmente es el cáncer o la enfermedad en etapa terminal. Esta consideración a efectos de muerte natural también consta en la legislación belga y en la legislación de Países Bajos. No es una innovación que tenemos. Te Tucci me concede otra interrupción, diputado Bien. Tucci. Vamos a terminar, Fede. Vamos a terminar. Bueno, ¿sí? Con respecto al suicidio, las causas de solicitud de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia en los países donde está regulado, más del 50 al 60% son de enfermedades neoplásicas, o sea, cáncer. Entre un 20 y un 30% son patologías neurológicas avanzadas o cardiológicas o pulmonares avanzadas, y menos del 5 a 8% se debe a polipatologías en etapas avanzadas. No tienen absolutamente nada que ver con las causas del suicidio, como pueden ser enfermedades vinculadas con el uso problemático de sustancias, elementos vinculados con la salud mental u otros elementos vinculados con elementos socioeconómicos. De hecho, en los países donde está regulada la eutanasia, por ejemplo Luxemburgo, por ejemplo Países Bajos, las curvas de suicidio han disminuido con políticas de prevención y el acceso a la eutanasia ha aumentado de acuerdo a las patologías recién mencionadas. Señor presidente, solamente era para aportar información en esto, y como hoy estamos hablando de un derecho humano que tiene garantías, que está basado en información científica contrastada por profesionales independientes, la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué le vamos a negar a una persona el derecho a elegir siempre que la ciencia concluya que se llegó a una situación como esta? ¿Con qué derecho yo le puedo negar este derecho a otra persona? ¿La vida es sagrada o nos pertenece? ¿Nos importa la calidad de vida? ¿La muerte no es parte del proceso vital? Ser liberal, señor presidente, es también hablar de las decisiones, de la libertad en las decisiones vitales. ¿Con qué autoridad podemos negar un derecho? ¿Lo haríamos nosotros para nosotros mismos o para un familiar? ¿No es egoísta negarle a alguien que está sufriendo una situación extrema y sin chance de revertirla el derecho a una muerte digna? ¿No es esto que estamos votando hoy dignificarnos a nosotros mismos? Gracias, diputado Tucci, gracias, señor presidente. ¿Me permiten cerrar? Permítame cerrar. A ver, no quiero tener que suspender la sesión, faltando minutos para terminar. Sabemos todos que la lista de oradores la cierra el partido de gobierno. Todos lo sabemos, lo aprendimos todos los que pasamos por aquí en la legislatura pasada. Y tiene la palabra para terminar la lista de oradores el diputado Mariano Tucci. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Le pido que me amparen el uso de la palabra, diputado. Nosotros pretendemos cerrar esta sesión en los términos que son habituales en la Cámara de Diputados. En primer lugar, llamando a la concordia de quienes han trabajado durante mucho tiempo por la construcción y la elaboración de este proyecto de ley. Las convicciones y las experiencias personales
fueron naturalmente, presidente, tiñendo el debate de un proyecto de ley que no es un proyecto más en la construcción del edificio normativo de nuestro país. Porque el papel o el rol de la representación política no nos inhabilita, bajo ningún punto de vista, a dejar por el camino nuestras convicciones, nuestras ideas, sino que por el contrario nos obliga a ser siempre intelectualmente honestos. Pero somos humanos, todos somos hijos de alguna circunstancia en particular o de un contexto que nos determina, y es por eso que acarreamos con la felicidad cuando la vida lo permite o con dolores cuando la vida también los incluye. Yo voy a votar este proyecto de ley, en primer lugar, confiado en el trabajo que han hecho todos los parlamentarios. Aquí se ha escuchado a todos, se han recibido aportes de todos y de todas, y se ha hecho una elaboración normativa que nos parece que es relevante en la construcción de nuevos derechos en el Uruguay. Por tanto, yo quiero decir que este proyecto de ley ha sido siempre una cruzada por la libertad de elegir, por la libertad para elegir, y nunca ha sido ni será, y eso también es parte de la responsabilidad que tiene este Parlamento de monitorear la aplicación de la ley, nunca será una cruzada por la muerte. Gracias, presidente. Después te tenés que anotar de vuelta. Puede aclarar el diputado Federico Casareto. Presidente, hemos tenido Casareto, ¿tiene para una interrupción? Si me paran Por la una palabra. aclaración. Diputado Casareto, puede hacer la aclaración. Muchas gracias, presidente. Esto es más allá de eutanasia, de discusión ideológica, de posicionamientos personales. Lo que motivó la reacción de la bancada del Partido Nacional es el incumplimiento de los acuerdos. Acá hubo libertad para que todos los legisladores pudieran hablar el tiempo que quisieran y que les permitiera el reglamento hablar. Decir lo que querían decir, pedir las interrupciones que querían pedir. Y es de estilo que en cada tema cierre el partido de gobierno y casi siempre cierra el coordinador. Ahora, en este Parlamento o se cumplen los códigos o no se cumplen. Nosotros queremos tener un buen relacionamiento, pero para eso hay que confiar. Nosotros en el señor coordinador confiamos. Hicimos un acuerdo político de cómo se terminaba esta sesión que fue ejemplar para el tema que estuvimos tratando. Ahora, si hay gente que aquí no sabe cumplir los códigos y están en la chicana permanente, nos van a tener reaccionando permanentemente. Diríjase a la mesa, No diputado. es una amenaza, presidente, sino que es simplemente dejar una constancia. Porque en ningún momento de la discusión álgida y profunda se motivó un alzar la voz ni una reacción como la que tuvimos en estos últimos minutos. Pero no puede pasar que en el momento que se cierra la sesión, que se cumple un acuerdo político, haya legisladores que no cumplen los acuerdos, que viven en la chicana permanente, en la picardía permanente. ¿Por qué no pidió la palabra y habló? ¿Por qué no pidió una interrupción y habló cuando tenía que hablar? Cuando se cierra la lista, la cierra el gobierno. Y lo tenemos que aprender, ustedes y nosotros. Esa es la forma de llevarnos bien. No vamos a pensar todos iguales, vamos a pensar muchas veces distinto, incluso dentro de los partidos vamos a pensar distinto. Ahora, si no tenemos una forma civilizada de acordar y comportarnos, vamos a tener, lamentablemente, un broche que no se merece la sesión que hemos tenido hoy. Y tenemos esta reacción porque no es la primera vez que sucede.
Este mismo episodio sucedió en otras oportunidades en lo corto que va de este periodo de gobierno. Es la advertencia que quiere hacer el partido, no una amenaza, no un condicionamiento, una advertencia. ¿Nos vamos a regir con acuerdos, códigos y compromisos o acá va a ser lo que cada uno quiera hacer? Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos honrar la palabra y vuelvo a repetir, el señor coordinador de la bancada del Frente Amplio cuenta con la confianza de la bancada del Partido Nacional, en la medida que se cumplan los compromisos asumidos. Gracias. Diputado Tucci, por una aclaración. Gracias, presidente. Nosotros no nos sentimos amenazados por ningún representante del pueblo, sea del partido que sea, pero creo que nosotros tenemos que coronar este trabajo parlamentario, algunos en la disidencia, otros en el acuerdo, con honrar algunas frases de algunos líderes históricos de la política uruguaya, como por ejemplo hay que construir más puentes y menos muros, levantar menos muros. Y nosotros, los frente amplistas, y sabemos que el resto de los partidos también estamos en esa tesitura. Me parece que es necesario que esta larga sesión de casi 15 horas tenga un corolario positivo, porque más allá de las diferencias de fondo que se pueden tener con algunos parlamentarios, yo coincido que en líneas generales ha sido un debate proficuo, respetuoso, acalorado sí, porque ¿qué es de la vida de los hombres y de las mujeres políticas si no defendemos nuestras convicciones con mucha energía y con mucha pasión? Eso es parte de la identidad nacional y nosotros somos parte, junto con el resto de los partidos políticos, de esa seña característica de la política uruguaya. Por lo tanto, presidente, cierra el gobierno con el mismo tono que comenzó y con la convicción de que este es un buen proyecto para los uruguayos y las uruguayas. Muchas gracias. Le hace una moción. Se abre el registro. Diputada Silvana Pérez, tome asiento. Creo que ya están todos, tenemos 93 en sala, se cierra el registro. Se pasa a votar el proyecto en general, se está votando. Se cierra la votación. En 93 presentes, 64 votos afirmativos, 29 votos negativos, el resultado es afirmativo. Diputado Tucci, para... Tema de procedimiento, presidente. ¿Ya ahora? Para fundamentar el voto, tiene la palabra el diputado Juan Martín Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Me sumo a las palabras del diputado Casareto en cuanto a lamentar cómo terminó esta sesión. Porque más allá del disenso en las opiniones, creo que el respeto en el intercambio, más allá de la discrepancia, era el común denominador. Pero ¿qué podemos esperar de honrar compromisos de quien ha deshonrado compromisos políticos con su partido y el sector político que lo trajo a la Cámara de Diputados? No nos llama la atención. Presidente, hemos votado negativo el proyecto por varios de los argumentos que dimos en nuestra intervención. Y lo que escuchamos a lo largo de este día nos permite afirmar que no nos asombraría conocer que los argumentos que se manejaron para la justificación del proyecto aprobado en general, mucho tienen que ver
con el de la Alemania de la primera mitad del siglo XX. No nos asombraría enterarnos que las previsiones normativas que se van a adoptar y se adoptaron en forma general fueron incluso menos garantistas que algunas que se esgrimieron en su momento. No nos asombraría saber que los fundamentos que se esgrimieron en la actualidad fueron los mismos alegados en la defensa de los médicos nazis y que fueron rechazados siendo condenados por delitos de lesa humanidad. Y no nos asombra la claridad con la que en su momento los juicios de Nuremberg se señaló cuál fue el Rubicón, el límite de la garantía de la civilización occidental, que nunca debería haberse cruzado. La prohibición absoluta de matar al inocente y en particular el especial deber ético de no matar que honra a la profesión médica. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Para fundamentar su voto tiene la palabra la diputada Cairo. Gracias, presidente. Habíamos tenido un muy buen debate. Es una pena que al final no sea en el mismo tono. Y escuché varias veces durante todas estas horas que todos estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Siento decirles que yo no estaba tan convencida como cada uno de ustedes y me alegro que estén tan seguros de lo que está pasando. Yo creo que acá hay cuestiones espirituales, hay cuestiones religiosas, hay cuestiones de convicciones que tienen que ver con la vida personal de cada uno y con la forma de ver la vida en general. Pero cuando nos paramos desde ese lugar y de verdad no pensaba hablar, siempre pienso que la ampliación de derechos nos hace mejores personas, inclusive cuando no estamos tan seguros. ¿Cuánto hemos asegurado la vida digna para cada uno de los uruguayos? ¿Cuánto hemos asegurado la mejor salud, la mejor vivienda, la mejor política social? ¿Cuánto? Y acá no hablo de partidos, todos nosotros, ¿cuánto? Qué difícil que es asegurarle una vida digna a cada uno de los uruguayos. Pero la muerte para cada uno de nosotros tiene un sentido distinto. Yo me pregunto por qué. Porque forma parte de la vida y el final que todos vamos a tener. ¿Cuánto los cuidados paliativos son importantes? Por supuesto, pero ¿cuánto un médico en un departamento del interior es importante hasta cuando te duele la cabeza y a veces no está? Porque hay pocos médicos residiendo en el interior. Lo cierto es que poner como antagónico que los cuidados paliativos, si no están en todos los lugares, entonces no es posible pensar en una muerte digna o por lo menos sin dolor. Porque yo no sé si es importante que sea digno o no, el dolor es lo importante. Y cuánto sufre la familia en el entorno familiar. Y acá no es una cuestión de plata ni que alguno se quiera quedar con un patrimonio, presidente. Acá tiene que ver con darle la oportunidad a la persona de decidir sobre su vida. Y cuando lo planteamos de ese lugar, lo tenemos que plantear personal. Yo no quiero que sea el Estado el que defina cómo voy a morir, ni que tampoco sea el médico, quiero definirlo yo. Porque seguramente cuando piense, no solo pienso en mí, sino en lo que dejo alrededor de mí. Y cuánto el recuerdo para mi familia sea lo más lindo y amable posible. De eso es lo que creo que cada uno de nosotros tenemos que pensar. Cuánto el otro sintió que me acompañó y yo lo acompañé hasta el final. Gracias, presidente. Para fundamentar su voto tiene la palabra el diputado Álvaro Rodríguez Hunter. Gracias, presidente. Votamos de forma negativa, convencido y también analizando parte de los diferentes compañeros, de las diferentes opiniones. Más que nada, escuché atentamente al diputado Casareto, que claramente hacía un paralelismo que es interesante. En lo personal, capaz que puedo, y no lo niego, tener alguna convicción religiosa,
espiritual, de valores, de familia, que capaz que me pueden sesgar la visión. Pero realmente quiero reparar en algo que bien lo decía el diputado Casareto, y hacía un paralelismo lo que es la salud entre el norte del Río Negro y en el sur del Río Negro, o de Aiguá a Punta del Este. Y realmente me vi reflejado de eso, porque como diputado del interior y que me gusta recorrer bastante, me gustaría plantearle alguna de estas situaciones a los vecinos de Montecoral. Y ni que hablar si vamos a localidades un poco más grandes, que todos tenemos la dificultad en todo el interior de que se radiquen médicos en el interior profundo de nuestro país. Y también eso me genera la duda al respecto de aquel cambio o de aquellos jóvenes que hemos podido intercambiar y que también los vimos pasando situaciones realmente traumáticas, pero que después de muchos años también lo vimos salir adelante. Realmente creo que el Parlamento, me parece bien que discuta estos temas, pero creo que como país, como sociedad, todavía no estamos preparados para instalar lo que acá se está llamando una muerte digna. Y acá estoy dejando de lado las concepciones ideológicas que evidentemente me nacen, pero voto negativamente convencido, más allá de eso, que el país no está preparado, que el interior no está preparado y que lo que necesita es un parlamento, diputados, actores sociales más cerca de las localidades pequeñas para entender que las necesidades básicas muchas veces están muy lejanas y ni que hablar a la hora de pensar situaciones tan drásticas como estamos votando en el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Para fundamentar su voto, el diputado Martín Molins. Señor presidente, voy a fundamentar mi voto, el que fue negativo, para que no se aprobara este proyecto de ley sobre la eutanasia. En función del derecho y el deber de votar conforme a mi conciencia, a mi leal saber y entender, en el marco de la responsabilidad que a mí me confiere la Constitución y el mandato popular, y amparado en la libertad de acción que existe ante la diversidad de opiniones dentro del Partido Colorado, expongo lo siguiente. Mis argumentos parten de una convicción profunda. El inicio y el final de la vida pertenecen al orden natural. Y no creo que el ser humano deba intervenir de forma deliberada para provocar la muerte. La vida es un bien irreemplazable y su término no puede quedar sujeto a una decisión que, por más justificada que parezca en un momento de dolor, implica alterar un principio esencial, el que la vida no nos pertenece en propiedad absoluta. No existe hoy un clamor social que impulse este cambio. Por el contrario, en nuestra realidad nacional, este tema no ha sido una demanda masiva ni una prioridad ciudadana. Apenas un número reducido de países en el mundo han legalizado la eutanasia. La gran mayoría, incluso democracias avanzadas, han entendido que no era necesario dar este paso y han optado por fortalecer otras vías de acompañamiento al paciente en la etapa final de su vida. En Uruguay ya contamos con cuidados paliativos, como se habló acá innumerables veces, un sistema que, si bien requiere ser ampliado y fortalecido, ofrece la posibilidad de que las personas con enfermedades terminales reciban atención integral, soporte médico, control del dolor y contención emocional y espiritual, tanto para el paciente como para su familia. En lugar de abrir la puerta a la práctica de la eutanasia, nuestro esfuerzo como legisladores debería concentrarse en garantizar que todos los uruguayos, sin importar su lugar de residencia,
tengan un acceso efectivo y oportuno a estos cuidados. No podemos ignorar tampoco las implicancias éticas. La eutanasia implica que un tercero, incluso un profesional de la salud, deba participar activamente en poner fin a la vida de otra persona. Esto plantea dilemas morales y jurídicos profundos. ¿Qué garantías tendremos de que la decisión sea siempre libre, consciente y exenta de presiones externas? ¿Cómo evitar que con el tiempo una medida excepcional se vuelva un recurso más habitual frente a realidades complejas como la vejez, la discapacidad o la depresión? Finalmente, debo ser honesto y transparente. Mis convicciones me llevan a defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Creo que aún no están dadas las condiciones ni técnicas, ni sociales, ni éticas para aprobar una ley de eutanasia en nuestro país. Por todo lo expuesto, mi voto fue negativo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Para fundamentar su voto, el diputado Rodrigo Goñi. Votamos que no a la eutanasia, presidente, porque consideramos, como lo fundamentamos, que constituye un grave retroceso jurídico, moral y social. Validar la posibilidad de que una persona renuncie al derecho a la vida es la posibilidad, o más bien el mandato, para que el Estado le quite la igual protección que tiene como deber hacerlo por todos por igual. Por eso, desde el punto de vista jurídico, es la antesala de la desprotección, lo afirmamos, es la antesala de muchas muertes evitables, que al no tener la protección del Estado y a tener la posibilidad de renunciar al derecho a la vida, van a ser empujados a la muerte, porque la realidad indica, como aquí mismo la diputada Salle lo especificaba y lo fundamentaba en un estudio, muchas de las personas que están en esta situación tienen el deseo anticipado de la muerte y sin esa protección van a ser empujados a la muerte. Por esas razones y otras que expusimos en el día de hoy, hemos votado en contra, porque además creemos que la vida siempre vale más que la muerte. La vida siempre, desde la concepción hasta la muerte natural. Para fundamentar su voto tiene la palabra el diputado Leonardo Sciuti. Gracias, señor presidente. Hemos votado afirmativamente este proyecto, el proyecto de muerte digna, proyecto que reconoce y protege un derecho esencial, el de cada persona a decidir cómo y cuándo poner fin a su vida cuando enfrenta una enfermedad irreversible, incurable y terminal. Nadie debería ser obligado a prolongar una existencia que se ha tornado insoportable, sin esperanza de mejoría. Todos tenemos la posibilidad, la libertad y el derecho de terminar nuestra vida como dicte nuestra conciencia ante un desenlace no esperado. Este proyecto otorga garantías claras en cada etapa del proceso, asegurando que la decisión final sea plenamente consciente, voluntaria y acompañada. No estamos hablando de imponer nada. Esta ley no obliga a nadie. Simplemente abre una puerta para quien quiera atravesarla. Y esa elección debe ser respetada, porque la vida y la muerte son ante todo un asunto profundamente personales. Uno no puede legislar en este aspecto desde una postura y lógica personal, sino que debe hacerlo desde una lógica colectiva. Existen tantas realidades como personas. Elegir cómo morir también es una forma de vivir con dignidad. Con esta ley seremos una sociedad más libre. Y cuando una sociedad respeta esa libertad, se vuelve más justa y más humana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Tucci, por una cuestión de procedimiento. Sí, presidente, gracias. Para solicitarle que se suprima la lectura del articulado, de los sustitutivos y los aditivos y para armar dos bloques. ¿Los digo? Sí, por favor. Un bloque con los artículos 1, 2 y 3 y un segundo bloque con los artículos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13, es decir, quedan afuera el 4 y el 8. ¿Quedó claro para todos?
Se trata de dos bloques, el artículo 1, 2 y 3, y un segundo bloque del artículo 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13, y luego los artículos por separado individualmente, el cuarto, el 8 y la hoja aditiva número 3. Si estamos todos de acuerdo, votamos a mano alzada el procedimiento sugerido. $90 en 92, afirmativo. Se abre el registro entonces para el bloque compuesto por el artículo primero, el artículo segundo y el artículo tercero, tal como viene de comisión. Está abierto el registro. Se cierra el registro. Se pasa a votar el bloque de los artículos 1, 2 y 3 del proyecto tal como vino de comisión. Se está votando. Se cierra la votación. En 93 presentes, 63 votos afirmativos, 30 votos negativos, el resultado es afirmativo. Se abre el registro para pasar a votar el segundo bloque con los artículos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13, tal como vienen de comisión. Se abre el registro. Se cierra el registro. Pasamos a votar el bloque, reitero, de los artículos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13, tal como viene de comisión. Se está votando. Se cierra la votación. En 94 presentes, 63 votos afirmativos, 31 votos negativos, el resultado es afirmativo. Pasamos a votar ahora el artículo cuarto, que tiene además una hoja sustitutiva número 1 que ustedes tienen en sus bancas. Primero vamos a votar... era el artículo cuarto, ¿verdad? Para referirse al artículo cuarto tiene la palabra el diputado Andrés Greci. Gracias, presidente. Vamos a presentar una propuesta de modificación al artículo 4, un sustitutivo, que lo tienen ustedes en las bancas, donde, como ya lo comentamos en el debate, queremos plantear que en este artículo haya una evaluación por un comité de garantías, donde el primer médico actuante que va a recibir la solicitud del paciente va a tener la posibilidad, después de informarla acerca de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos, de contar con la evaluación por parte de un comité de garantías. Como lo dice textualmente, cumplidos el control de admisibilidad a lo que se refiere en el literal B del artículo, el médico actuante deberá recabar el dictamen de un comité de garantías, el que se deberá expedir sobre la solicitud de asistencia para morir en un plazo de 10 días y comunicar su resolución al médico actuante. Dicho comité verificará dentro del plazo legalmente establecido que se cumplan los requisitos legales y que la solicitud ha sido formulada en forma libre, consciente y voluntaria, sin coacción ni presiones indebidas de ningún tipo. Deberá constatar que el solicitante ha recibido información suficiente, comprensible y adecuada sobre su situación clínica, pronóstico y las alternativas terapéuticas existentes. Y acá lo que proponemos es un comité de garantía que va a ser
designado por las instituciones médicas correspondientes y que se va a conformar por 3 profesionales: un psiquiatra o profesional de la salud mental, un médico especialista en la patología que padece el solicitante. Recordemos que en el artículo original lo pueden hacer los médicos generales, y un asistente social que nos va a dar la garantía de una evaluación tanto social y de todo el entorno social y económico del paciente. Y bueno, si el comité de garantía confirma la opinión del primer médico, el procedimiento podrá seguir su curso. Y si es cierto que este proyecto de ley, como lo han referido muchos diputados, da más libertad, da más derecho, ¿por qué no también darle más garantías? No solo al paciente, sino también, hay que decirlo, al personal de salud que va a estar actuando. ¿Y cuál es el motivo también para no darlo? Yo creo que es una propuesta coherente. Y aparte también a los diputados que votaron favorablemente este proyecto de ley, no le va a cambiar en nada el espíritu de la ley que han votado, pero sí le va a cambiar tanto al paciente como al personal de salud, que le van a dar más garantías a través de este artículo 4. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para referirse al punto el diputado Rodrigo Goñi. Este artículo, presidente, que lo venimos proponiendo desde el primer día y que nunca quiso ser aceptado con el argumento de que no se quería burocratizar el procedimiento de darle muerte al solicitante, es una garantía que otras legislaciones lo han incorporado, que parte de una realidad. La realidad indica que un porcentaje muy importante de las personas que solicitan la muerte lo hacen porque están en una situación de depresión no identificable por un médico que no sea especialista en salud mental. 2, hay muchas personas, como aquí también a lo largo del debate quedó bien dicho, claramente dicho, piden la muerte porque el entorno social, sea con presiones o porque no tienen las condiciones económicas mínimas necesarias para poder tener la asistencia, por ejemplo, en enfermedades crónicas, que está incluido en este proyecto, bueno, ¿qué se ha comprobado en otras experiencias internacionales? Que va el asistente social, como va el asistente social para una enorme cantidad de prestaciones en este país, que va primero el asistente social, corrobora a ver si no hay en el entorno social alguna situación que pueda corregirse, bueno, que está absolutamente comprobado que va un asistente social, se encuentra con determinadas situaciones, las corrige y la persona revierte su decisión de morir. Es decir, elemental garantía, elemental medida para evitar muertes evitables. Que desde ya lo digo, si no se vota este comité de garantía, cada muerto por este procedimiento de eutanasia, que después, como va a suceder, se va a descubrir que era porque su entorno social se lo empujaba a eso, o porque tenía una situación de depresión que la conocía la familia, pero que en este caso no se enteró, los responsables van a ser los que no voten este comité de garantía, los responsables de esa muerte. Lo digo y espero no tener que volverlo a decir cuando eso suceda, porque espero que este comité de garantías se vote. Si es cierto que lo que se quiere es la libertad de la persona que va a pedir la muerte, hoy no están dadas las garantías. Por lo tanto, si es cierto que se quiere la libertad y darle el ejercicio de esa libertad, corroboremos a ver si esa libertad es tal o no está influenciada por
la gran pandemia del día de hoy, que es la depresión, es decir, no estoy hablando de casos excepcionales, estoy hablando de un gran porcentaje de los que van a pedir la muerte, y los entornos sociales que hoy, diputada, cuando yo dije claramente, o hay hipocresía, o hay cinismo, o hay desconocimiento de la realidad, porque quien conoce la realidad sabe que mucha gente pide la muerte por el entorno social en el que le toca vivir. Lo que estamos buscando con este artículo, que es una disposición muy importante, que cambia el procedimiento, pero que fundamentalmente da mayores garantías a que esa persona que está pidiendo la muerte lo haga por voluntad propia y no por presión externa de su entorno social, muy común en el Uruguay y mucho más común en los que van a pedir la muerte, y hoy no está bajo una situación de depresión, también situación muy común. Para eso estamos proponiendo este aditivo, garantías básicas para que si esa persona realmente puede evitar morir por corregir la situación social o un tratamiento con un psiquiatra, bueno, me parece que todos deberíamos contribuir a salvar esa vida y no a empujarla a la muerte, como va a suceder si no existe este comité de garantía. Esa es la intención de este sustitutivo, que esperamos que, si realmente lo que se quiere es la libertad, le demos las garantías al paciente de que va a estar en ejercicio de libertad cuando pida la muerte. Gracias, presidente. Y quiero ver a ver qué va a pasar. Diputado, me pide para referirse al punto el diputado Conrado Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Esta modificación del artículo 4 la estuvimos elaborando. Primero había un primer borrador, luego trabajamos sobre ese borrador. Estuvimos trabajando con el diputado Walter Berry. Nos pareció que este comité de garantías justamente daba mayores garantías a todo el procedimiento. De hecho, en el proyecto de ley se establece la participación de un primer médico y luego la participación de un segundo médico, y si ese médico considera o rechaza que se pueda proseguir con el procedimiento, es ahí cuando se eleva a una junta médica, que allí se le intenta dar una mirada multidisciplinaria. Creemos que lo más conveniente es que esa mirada multidisciplinaria, conformada por un médico especialista, conformada por un médico psiquiatra, un especialista en salud mental, se da en la segunda instancia de manera obligatoria, porque así como está redactado en el proyecto de ley, el Ateneo Médico, la Junta Médica, no es obligatoria para todos los casos. Entonces, lo que intentamos hacer es justamente dar mayores garantías, que estuvieran allí especialistas en diferentes áreas y que en definitiva el procedimiento se pudiera dar con estas garantías que nos parecían realmente muy importantes. Así que se va a poner a votación, presidente. Seguramente el artículo no tenga los votos suficientes, lo que lamentamos. Creemos que realmente este artículo da mayores garantías a todo el espíritu del proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Bien, se toca abrir el registro entonces para abrir el artículo 4, tal como viene de comisión. Se abre el registro. ¿95 diputados presentes en sala? Se cierra el registro. Se pasa a votar el artículo 4 tal como viene de comisión. Se está votando.
Se cierra la votación en 95 presentes, 52 votos afirmativos, 43 votos negativos. El resultado es afirmativo. Para referirse al artículo... Diputado Goñi, para fundamentar el voto. A ver, primero me dicen que primero levantó la mano el diputado Goñi. Diputado Sotelo, ¿para fundamentar el voto o para referirse al artículo 8? De la votación, señor presidente. Se solicita la rectificación de la votación. Se abre el registro nuevamente. Hay 96 diputados en sala. Resta un diputado o diputada a registrarse. Se cierra el registro. Se pasa a votar el artículo 4 tal como viene de comisión. Se está votando. Se cierra la votación. En 96 presentes, 52 votos afirmativos, 44 votos negativos. El resultado es afirmativo. Se abre el registro para votar el artículo 8, a menos que haya alguien que quiera hacer uso de la palabra. Se abre el registro. Se cierra el registro. Se pasa a votar el artículo 8 tal como viene de comisión. Se está votando. Se cierra la votación. En 95 presentes, 53 votos afirmativos, 42 votos negativos. El resultado es afirmativo. Se pasa a votar la hoja aditiva número 3 que ustedes tienen en sus bancos. Se abre el registro. Antes de registrarnos, el diputado Goñi me pide la palabra para referirse a la hoja aditiva número 3. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Goñi. Hemos presentado, presidente, una disposición transitoria para que la presente ley, en caso de ser aprobada, entrará en vigor transcurrido un año desde su promulgación. Presidente, que se lea el artículo del reglamento. ¿Quién se rió? Que se lea el artículo. No, pero no fue de las barras, creo. Léase el artículo nuevamente, el 158. Artículo 158.
A los concurrentes a la barra les está prohibida toda demostración o señal de aprobación o reprobación y el presidente hará salir de ella quienes faltaren a esta disposición. Podrán ser desalojados por disposición del presidente, en caso de desorden pudiendo suspenderles la sesión durante el desalojo. Por favor, no quiero tener que desalojar las barras, sería la primera vez en lo que va la legislatura y faltando tan poco. Diputado Goñi, le pido que continúe. Hemos presentado una disposición transitoria que dice: la presente ley entrará en vigor transcurrido un año desde su promulgación, plazo durante el cual el Poder Ejecutivo deberá reglamentar e implementar efectivamente la Ley de Cuidados Paliativos, la Ley 20.179, garantizando el acceso universal, oportuno, integral y equitativo a los cuidados paliativos en todo el territorio nacional. Después sigue que el Ministerio de Salud Pública deberá remitir a la Asamblea General un informe trimestral sobre el avance de la implementación de la ley y deberán identificarse en particular las situaciones de expresión del deseo de adelantar la muerte y petición expresa de eutanasia que tendrán prioridad de urgencia para su atención con cuidados paliativos integrales, abordando las diversas dimensiones del sufrimiento con un equipo interdisciplinario, detallándose las causas del sufrimiento y las medidas adoptadas con el paciente. Esto pretende dos cosas. Primero, un principio de justicia elemental. Recuerdo que el Colegio Médico, la doctora Delgado, la presidenta del Colegio Médico, dijo a este Parlamento que le resultaba inadmisible, inaceptable para el Uruguay que pudiera aprobar una ley de eutanasia si no estaba todos los uruguayos con la posibilidad de acceso a los cuidados paliativos. La presidenta del Colegio de Médicos de entonces hacía una afirmación muy elemental. ¿Por qué? Porque si a una persona no tenía la posibilidad de acceso a los cuidados paliativos y solo se le ofrecía la muerte, esa persona la íbamos a empujar a la muerte. Dado que hoy hay un porcentaje de uruguayos cercano a la mitad, al cual, si se aprueba esta ley, le vamos a decir: mire, a usted no le vamos a poder dar el alivio, le vamos a dar la muerte, solamente como solución. Este proyecto lo que pretende es dar un tiempo para que efectivamente pongamos los medios para que el 100% de los uruguayos pueda acceder ante el sufrimiento insoportable al alivio. Y después de tener el alivio, podrá hacer uso de esta ley para que lo maten o no. Pero antes, darle la posibilidad del alivio. Si no, lo estamos empujando a la muerte. El argumento que muchas veces se dio de que no se iba a esperar a matar a la persona hasta que se le diera el alivio, creo que es un argumento que la enorme mayoría de los que estamos acá, o espero, no están de acuerdo. Creo que todos, según yo he escuchado, quieren el alivio de las personas. Ese es el objetivo. Con este artículo, si se vota afirmativamente, vamos a empujar al Estado y a las instituciones médicas, públicas y privadas, a que implementen y den la posibilidad a todos los uruguayos de tener el alivio ante el sufrimiento, porque, como bien se decía hoy acá, el 95% de las personas que tienen alivio de cuidados paliativos y habían pedido la muerte, revierten. Es decir, estamos salvando la vida de miles de personas con esta disposición. Esa es la intención, el objetivo, y espero que esta Cámara vote afirmativamente este aditivo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Se reabre entonces el registro para votar el aditivo que está contenido en la hoja número 3.
Diputado Ciuti, hay que registrarse. Restan 2 diputados aún registrarse. Diputada Araujo. Se cierra el registro. Se pasa a votar el aditivo de la hoja número 3. Se está votando. Se cierra la votación. En 93 presentes, 30 votos afirmativos, 63 votos negativos. El resultado es negativo. Diputado Mariano Tucci. Gracias, presidente, para solicitar perdón. que usted siga. Léase una moción llegada a la mesa. Mocionamos para que se autorice a la mesa a realizar las correcciones de tilo propuestas al proyecto. Firmado el señor representante. Esquipani, Tucci, Galo y Preve. Se vota a mano alzada. Se está votando. 93 en 95, afirmativo. Diputado Tucci. Gracias, presidente, para solicitar la comunicación en el día. Se está votando. 93 en 94, Presidente, que se afirmativo. levante la sesión. Se está votando. 83 en 84 se levanta la sesión.